Post del diario de Violencia Vicaria. La Segunda Guerra está empezando. El depredador emocional está esperando un momento de vulnerabilidad. Hace casi 2 años comenzó la segunda lucha. No he hablado aún de la primera. Creo que cuando partí este blog aún no estaba preparada emocionalmente para contarlo todo. Me faltaba mayor entendimiento de la situación. Estos meses han sido muy duros y dolorosos. Quiero serles sincera, aún viene el miedo hacia mí, ya que siempre he sido muy juzgada. Sin embargo, a la vez quiero ser valiente. Con este post iniciaré el relato de la lucha 2 que aún se está desarrollando. Un año muy difícil y exigido emocionalmente. Ese año particularmente fue muy difícil. Había partido como avión, pero justo hay un suceso que cambia toda la trayectoria. Resulta que en ese entonces me hacía cargo de mis padres adultos mayores. Un día mi madre tiene un accidente debido a que estaba enferma. A la vez descubro que mi padre tenía Alzheimer y que estaba avanzando bastante. Finalmente mi madre fallece y yo empiezo un duelo que fue muy difícil de llevar. Verán, no tenía buena relación con mi madre, sin embargo a esas alturas ya había logrado perdonarla y me hacía cargo de ella. Me hice cargo hasta el día que falleció. Ella falleció tomada de mi mano. Sin embargo, cuando les digo que perdoné, no estoy hablando de tener una conversación entre nosotras que sanara nuestras heridas, sino que cuando falleció, ella simplemente se fue y a mí me costó mucho elaborar el duelo. A la vez me enfermé, me dio un resfrío eterno, me dolían los pulmones y no se me pasaba. Tenía muchas responsabilidades, no podía parar, tampoco podía enfermarme. Estaba en un momento de vulnerabilidad. Sin embargo, soy una persona observadora y me di cuenta que a mi hijo le pasaba algo. Mi hijo estaba en una situación complicada. No quería dibujar, ni tampoco sus dibujos avanzaban para su edad. Sus trazos eran extraños. Le regalé un libro para dibujar mascotas ese año. Estaba preocupada. Hasta que sucede un hecho que llama mi atención. Esto sucede en la casa del padre. No me entero inmediatamente, me entero varios días después. El padre me llama vía telefónica, comenta vagamente la situación que vivió mi hijo o cuál fue la situación que lo llevó a reaccionar de esa forma. Y aquí viene lo impresionante. Me llama diciéndome que llevó a mi hijo a una psicóloga y me dice que le preguntó si mi hijo podía tener la misma enfermedad mental que yo. Entonces mi respuesta fue, ¿perdón? ¿Qué enfermedad mental tengo yo? Y me responde, depresión endógena. Ese día salta una tremenda alarma. No tengo depresión endógena. Pero no les voy a mentir, fue el día que solo con esa frase me puse muy atenta. Pensé, este hombre va a hacer algo y me va a volver a demandar. Fue el día que vi el panorama completo que estoy viviendo hoy. No como un ser hipervigilante, ni tampoco desde la ansiedad, sino que hice una proyección exacta del panorama. En la lucha 1, que aún no redacto, el padre de mi hijo me diagnosticó esquizofrenia e ideación suicida. Que conste que él no es médico, ni psicólogo, ni tiene una profesión relacionada con la salud mental. Tampoco tenía dichas enfermedades, pero sí en ese entonces me diagnosticaron una depresión ansiosa por el abuso que él había cometido, del cual sigue impune. Lean el especial Día de la Madre. El tema es que tuve que esperar a que mi hijo viniera a la casa y me doy cuenta que, según su relato, hay una situación donde él se desespera y se desborda. Mi hijo me cuenta esta situación en detalle. A mí no me parece extraño debido a que el padre tiene esta técnica de manipulación para desestabilizar y controlar. Muchas veces he dicho que vuelve loco hasta el diablo. Lleva a las personas al límite, no dice ni una palabra mala, no te dice nada directo, es sigiloso. Pero además, según el relato de mi hijo, me doy cuenta que cuando estaba desbordado, tampoco lo contuvo. Fue muy triste. Fue una pena profunda de no estar con mi hijo ese día y no haber podido ayudarle. Pasan un par de meses. Estábamos un día en nuestro día a día. Fue un día complicado. Nos habían roto un neumático y la llanta. Entonces mi hijo me dice que no me había dicho, pero tenía tarea. Eran las 21 horas. Lo reto por no hacer sus tareas. Igual él estaba pequeño. Pero él se desestabiliza rápidamente y me hizo una frase que me llegó como una enorme alarma. Realmente mi hijo tenía un problema psicológico. En ese momento lo contengo y se calma. Solicito hora con el colegio. Hablo sobre la situación y comento que tengo problemas de coparentabilidad con el padre de mi hijo. Solicito ayuda. El padre de mi hijo no coparenta, sino que utiliza la información para controlarme a mí. Y no solo eso, aprovechaba esas conversaciones para abusarme psicológicamente. Como les conté anteriormente, vagamente me cuenta cómo mi hijo se desestabilizó
pero sí en detalle que fue difamarme ante una profesional de la salud sin ningún pelo en la lengua. Él no iba preocupado por mi hijo y una posible enfermedad. Él fue aprovechando una situación grave para culparme a mí. Por lo tanto, finalmente él pierde el foco en mi hijo y mi hijo termina siendo utilizado para su fin mayor, que es desestabilizarme psicológicamente a mí y provocarme dolor. Es invisibilizado en el afán del padre de apuntarme con el dedo. Pasan unas semanas y sucede otra situación en el colegio. La verdad es que yo tampoco estaba en mi mejor momento emocional porque estaba sobrecargada, muy exigida emocionalmente. Tenía que ser madre de mi hijo, de mi padre, trabajar, generar dinero, mantener mi hogar y pagar un hogar de ancianos. Eran hartos cambios y aguantar el abuso psicológico del padre de mi hijo. Tampoco digamos que el padre de mi hijo me ayudaba o me asistiera, al revés, generaba aún más situaciones, perder tareas, ropa, libros, cualquier cosa que sirva para hacerme ver como una mala madre o ir a una psicóloga a decir que estoy loca. Porque, convengamos, una cosa es pasar un momento difícil, emocionalmente exigido, y otra es tener una enfermedad psiquiátrica grave que no te permita estar presente en el aquí y ahora. Este hombre estaba esperando un momento de vulnerabilidad. El padre de mi hijo tiene un olfato especial para observar momentos de vulnerabilidad y en vez de cooperar, aprovecha el instante para generar conflictos para desestabilizarme emocionalmente. Genera confusión y caos. ¿Cómo lo hace? A través de manipulación, esconder información, esconder cosas de mi hijo, gaslight, difamación, frases pasivas agresivas directas del tipo, como por ejemplo, eres mala madre, tu hijo no te quiere, estás loca, pides mucho y haces poco, eres penca. Lo que tienes lo tienes por suerte, no por tu trabajo. Cuando comento en el colegio sobre la situación de mi hijo, mi preocupación por su salud mental, mi necesidad de ayuda por estar sobreexigida emocionalmente y económicamente, no poder coparentar con el padre y además comento sobre el padre de mi hijo y el posible abuso psicológico que vive mi hijo cuando no estoy con él, la profesora jefe del colegio llama al padre para sostener una reunión. Esa fue la primera alerta de la Segunda Guerra. Aún no sabía que lo peor estaba por venir, pero ya estaba todo en marcha.